Bienvenidos a un episodio más del podcast 300 millones de dioses, conmigo, Silva Saldúa. Hoy se viene un podcast de un tema muy controversial e inclusive aterrador para ciertas personas. Yo espero que la gente que lo va a escuchar lo escuche con la mente abierta, lo más abierta que pueda, porque hoy tengo conmigo, de forma virtual, al fundador del templo Voz de Lucifer, donde hace estudios sobre luciferismo, satanismo, magia, brujería. También es autor y conferencista. Hoy nos acompaña Ángel Luz Ferré. Ángel, un gustazo que me hayas tomado la invitación. Un gusto que te pueda ver al menos mínimo de forma virtual, ¿no? Desde allá, desde Toluca. Gracias por invitarme, gracias. A lo mejor me gustaría que pues, platicara un poquito desde los inicios, ¿no? En tu pasado, digamos, tu familia, tus padres, también estaban inclinados hacia el satanismo, hacia estas cuestiones, o cómo fue que tú empezaste a ver un poquito de eso o que te llamó la atención. ¿Cuál fue la primera cosa que viste que te llamó la atención, ¿no? O si naciste en una familia así, ¿verdad? También la duda. Nadie, en mi familia, nadie relacionado al satanismo, cristianismo, así como metido en la iglesia, Sí. cercanos, no. De hecho, tengo un tío al cual digamos que es mi tío favorito, espero que no me escuchen los demás tíos. Este, entonces, él es adventista, pero no es como muy cercano, bueno, en afecto sí, pero en comunicación no, porque él vive, pues, de donde nací, que soy oriundo de Matamoros, Tamaulipas, Sí. y él vive pues allá por Chicago. Entonces, pues no era vernos una vez por año, etcétera, pero pues él es adventista del séptimo día de Hueso Colorado, pero un adventista, pues ya sabes, predicando el cristianismo, no desde la imposición, sino desde la visión de amor, y siempre, Ok. pues su mensaje siempre fue así, muy, muy amoroso hasta la fecha. Soy en este camino, y la comunicación entre él y yo, de puro amor, de ello. No hablamos de ideologías, no hablamos de creencias, él respeta mucho lo que yo hago, obviamente, pues le gustaría que yo siguiera siendo cristiano, pero seguimos en eso. Solo que por él, bueno, hubo unos eventos con mi salud, Ok. me acerco a la iglesia, tengo unos problemas de salud bastante fuertes, me acerco a la iglesia y pues ahí él fue el que me regaló mi primera Biblia. Y Ok. bueno, empiezo a estudiar, me hago adventista del séptimo día y estudio mucho, pero yo siempre he tenido la idea de que, bueno, pues me gustan las dos versiones. Ujú. Entonces ya tenía la versión de Dios, y la versión de Dios pues era la Biblia. Y no me convencía mucho. Entonces, pues lo primero que llama la atención es las contradicciones en la Biblia, que son muy notorias, y bueno, sobre eso hay mucho que se ha dicho. Las contradicciones, después el tema del diezmo, yo decía, aquí no está bien, porque incluso yo predicaba sobre el diezmo y decía, me sentía mal moralmente, porque yo decía, ¿por qué le exijo a la gente, por qué los llamo ladrones? Cuando la Biblia dice que el diezmo ya caducó, está bien, la iglesia ocupa recursos, hay que apoyar a la iglesia, pero no tanto como una imposición o como un impuesto. Sabes, y es Entonces, curioso eso, genera, ¿eh? Es curioso porque claro, no sé si sabías que en Alemania, pueden quitarte como desde los impuestos, desde directamente del gobierno, una ah, tajada para la iglesia. Claro que es opcional, no sabía, pero desde el SAT, ¿no? Te pueden quitar esa parte para irla colocando ya directamente a las iglesias. terrible. Entonces viene un buen de cosas, especialmente pues la personalidad de Dios, la psicología de Dios, la conducta de Dios. Dije, bueno, contrasta mucho el Dios que presenta Mm. el Maestro Jesús en el Nuevo Testamento, contrasta demasiado con el Dios del Antiguo Testamento, y para mí eso me generaba mucha inquietud. Entonces dije, bueno, aquí está esto, porque yo era un estudiante muy, muy estudioso, valga la redundancia, Ok. muy estudioso en el tema. Entonces todo lo que yo tenía a mi alcance, pues lo leía, lo estudiaba, y era expositor, era predicador, era maestro. Pues ya tenía cierto reconocimiento en la iglesia adventista, aunque tenía un poco tiempo en ese medio. Voy a ver, dije, bueno, quiero ver qué dice el diablo, qué dice Satán, qué dice Lucifer. Voy a la Biblia satánica, y pues ahí encuentro cierta información con la que tuve pues dije, me hace más coherente que lo que dice Dios y lo que está predicando. Fíjate que hubo algo que derramó, digo que esa fue la gota que derramó el vaso. Ya traía Ah, muchas dudas. Y pero un día entre las cosas que hacía, era que iba a orar por los enfermos. ujú. Entonces hay una persona, por quien fui a orar, y ese joven me decía, bueno, joven en aquel tiempo, ahora ya es un adulto, me decía,
me decía, Ángel, ¿tú hablas con Dios? Y pues ya sabes que como todo cristiano egocéntrico, le dije, sí, sí hablo con Dios. Ujú. Dice, pregúntale a Dios, ¿por qué me tiene aquí en esta cama? ¿Por qué llevo tantos años aquí en esta cama si yo nunca le he hecho mal a nadie? Y ahora estando en esta cama siempre he sido una buena persona. Nunca le falto el respeto a mis padres. Cuando yo caminaba nunca hice cosas malas. Yo solamente me divertía ese día jugando en el río. He hecho una maroma, una pirueta, no sé cómo le puedan entender los que se escuchan. Ujú. Y se golpeó la parte de abajo en el cuello, la parte de atrás. La nuca. Se golpeó y se quedó postrado en cama. Y él dice, pero es una persona que lo ves y lo único que te transmite es amor, es una persona muy noble. Entonces yo no tuve respuesta. ¿Qué le digo? No, ¿Cómo le pues digo a no. él que son los planes de Dios? Oye, pues, y luego me dice él, mira, día afuera, dice, mira, esos muchachos que están allá están tomando. Y aquí pasan las camionetas con los muchachos, pues ya sabrás, Matamoros, Tamaulipas. Dice, mira, aquí pasan las camionetas con muchos muchachos, este, pues son, hacen cosas malas. ¿Por qué ellos sí pueden caminar y por qué yo? ¿Por qué yo no? Si yo nunca fui una mala persona, nunca robé, nunca dije mentiras, dije malas palabras, ¿por qué yo no? Y a mí se me rompía el corazón. Dije, ¿qué le digo? ¿Qué le Sí, es respondo a duro, es esta duro. persona que sí, sí, porque obviamente yo, desde mi entendimiento, pues yo iba a orar por los enfermos y una oración no iba a cambiar la vida de él. Una oración ya no le iba a dar paz. Él quería respuestas, no quería oraciones. Ujú. ¿Y qué le respondía? Entonces, este factor pues también influyó mucho entre todas las dudas que tenía. Voy al satanismo y me identifiqué con algunos conceptos en ese momento, que para ese momento me fueron útiles, pero en ese momento fueron un lapso como de unos 6 meses que el concepto lo malentendí. Ok. Malentendí porque me fui hacia el lado del resentimiento. Es como que, ya sabes, el Dios no existe, el Dios es malo, me contaminé con esa información, me contaminé porque quise, y agarré información pues de que los satanistas son superiores y empecé a tener unas ideas Órale. bastante de alucine. Obviamente después aterricé y dije, bueno, no tiene sentido ver a las demás personas como inferiores solamente porque soy satanista. Creo que a las personas que realmente son superiores no los define una etiqueta ni una creencia, los define sus valores. Ujú. A una persona que es superior ni siquiera se anda jactando de ser superior, pero Sí, no, pues reconocemos no. desde mi entendimiento, yo reconocí a alguien como una persona superior a otros en cuestión de sus valores, en cuestión de su conducta, en el trato que tiene hacia su persona y en el trato que tiene hacia los demás. Entonces ya le fui bajando esa intensidad que tenía, entendí que pensar diferente no nos hace adversarios, no nos hace enemigos. Tenemos ideas distintas, lo cual es muy, muy, muy bueno para nosotros como sociedad. Aquí lo que no está bien es que mucha gente cree que por pensar distinto ya somos enemigos, se generan contiendas. La diversidad de ideas, incluso de satanistas, de cristianos, budistas, etcétera, la diversidad de ideas enriquece nuestro conocimiento, enriquece Sí, nuestro crecimiento, Siempre porque el estos puntos de cuestionar vista algo, nos es ayudan. como funciona la ciencia también, como avanzamos, ¿no? Como cuestionarte algo es entenderlo para mejorarlo después, ¿no? Sí, sí, eso siempre ayuda, cuestionarte. Por supuesto. Entonces, en ese proceso, pues voy como aterrizando mis ideas, ya no reaccionando más por la decepción que tenía de Dios, porque ya me sentía decepcionado, sentía que Dios era una mentira Ujú. y pues todo lo que yo esperaba de Dios no lo tenía, entonces generé ese sentimiento de resentimiento, para que más claro, generé esa emoción hacia Dios. Entonces, y al pasar el tiempo, bueno, ya con las ideas más aterrizadas, dije, bueno, ¿quién dice que Dios me va a solucionar las cosas? ¿La Biblia? ¿El pastor? ¿Quién dice que Dios me va a dar paz? ¿Quién dice que Dios me va a proveer? Otra vez, la Biblia, el pastor, el sacerdote, los hermanos en la iglesia, todo el mundo dice, Ujú. pero nunca escuché que Dios me lo dijera. Entonces, Dios no tiene la culpa de la propaganda que se le anda haciendo, en el No, supuesto de que exista, ¿verdad? sí, Porque sí, sí. tampoco es confirmar. Dije, bueno, sí. Yo me hice una idea respecto a Dios, una idea conforme a la información que recibí. Y esto es algo que mucha gente tiene en mente. Mucha gente, especialmente aquellos que todavía están resentidos con Dios, es que Dios no me dio, Dios no me cumple, Dios no nos cuida, Dios no nos protege, Dios permite el mal. A ver, ¿alguien vio que Dios les dijera, yo los voy a proteger? ¿Alguien es testigo de las palabras de Dios, que Dios haya dicho, hey, no se preocupe, yo me voy a hacer cargo de ustedes y los voy a cuidar? No existe. No. Solo son versiones de personas
que nos dieron esa información para favorecer sus ideales y su negocio. El negocio de que Dios nos va a proteger y que Dios nos tiene una mansión preparada en el más allá es muy rentable. Es tan rentable que esa empresa lleva más de 2000 años, bueno, 2000 años en el negocio, aproximadamente, puede ser 1700. Es un Sí, sí, negocio, o sí. sea, nos vendieron una idea de Dios y quiero suponer que Dios está viendo y dice, caray, cuando le llegue la noticia a Dios va a decir, oye, pero yo no les prometí nada. Yo no No, les ve dije la que iba a enorme ganar. ciudad del Vaticano ahí, ¿no? Con lleno de oro por todos lados, por ejemplo. Va a decir Dios, oye, yo dirá, oye, yo no les dije que se vivieran unos a otros en las cruzadas, ya sabes, Inquisición. Dios no lo dijo, lo dijeron los hombres, pero tendemos a culpar. Y no soy el defensor de Dios, no soy abogado de Dios, pero algo tan lógico como eso. Le adjudicamos todo, muchos de los males, son los opuestos. Los cristianos le adjudican el mal a Satanás, a Lucifer, el diablo, y de aquí para allá, pues muchos le hemos adjudicado todos los males a Dios. Pero al final de cuentas, pues Dios es inocente hasta ahora, porque no hay prueba No, de ello más el que común denominador siempre somos nosotros, ¿no? Somos los que nos mantenemos el ser ahí. humano. El ser humano es el que ha creado toda la maldad en el escenario terrenal de todos los tiempos, en todas las culturas. Sí, desde luego. Oye, pero por ejemplo, cuando entraste, ¿cuál era la filosofía? O era de Anton LaVey? Me imagino que ese fue, que es el fundador realmente, ¿no? Bueno, al menos en Estados Unidos. O cómo fue Ah, ahí la situación. perfecto. Lo ve y es un referente para muchos de nosotros. Yo creo que para la mayoría fue como el punto de partida. A estas alturas de mi vida, si en algún empecé con un 100% de lo que decía Anton LaVey, en este momento puedo rescatar un 15% de la Oye, enseñanza de él y puedo decir ese 15% lo integro en mi vida, ¿y porque difiero mucho. por qué la diferencia? En qué es lo que difieres? Ah, en la Biblia satánica tiene 4 apartados. El primero es el libro de Satán. Y el libro de Satán, su filosofía es despotricar en contra cristianos, contra Dios, contra Cristo, lo cual me parece hecho desde las vísceras. Ok. ¿Por qué? Porque habría que analizar a los cristianos. Es cierto que hay cristianos que son unos hijos de cosa o pena, ¿ok? Eh, Hablando de Cristo, cualquier persona que le ponga un poquito de estudio a lo que es Cristo, se va a dar cuenta que Cristo nada tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento y que el No. Cristo o el llamado Cristo es un personaje que vino a hablar de espiritualidad, vino a hablar de ser libre pensador, vino a hablar de humanismo, vino a hablar de crecimiento personal, vino a hablar de crecimiento espiritual, vino a darnos mensaje propio de un iluminado. Entonces, cuando como satanista resentido despotricamos contra Cristo, estamos exhibiendo nuestra ignorancia en un nivel bastante grotesco. Entonces, difiero mucho en todo eso. Ok. Anton LaVey tiene puntos interesantes, pero hay una parte, por ejemplo, cuando habla de que el satanista es su propio Dios. Entonces, pues obviamente nos levanta el ego muchísimo. Pero hay un detalle. Se le olvidó decirnos qué es Dios. No nos Sí. dice cuál sería la versión de un Dios. Solamente dice el satanista es su propio Dios, sí. Pero ¿qué tipo de Dios somos? A ver, porque yo conozco muchos O satanistas, qué meta queremos llegar, o sea, ¿cómo sabemos que ya estamos ahí? Ese tipo de mucha gente cuestiones. ni siquiera se conoce a sí misma y se dice que es un dios. A ver, ¿qué tipo de dios eres? Porque si vamos a los dioses mitológicos, vamos a encontrar dioses ladrones, bebedores, Sí. gozosos, abusivos, ladrones, violadores, homicidas. Todos los dioses en cualquier panteón que busquemos, todos estaban tenían una característica de eso. Ujú. Todos Sí. eran abusivos. Entonces, ¿qué tipo de dios somos nosotros? No nos explica eso Anton LaVey. Entonces yo tuve que hacer mi propia versión de Dios, de mi Dios. Ok. Entonces, Anton LaVey juega con el amarillismo. Dice, no creo en los demonios, pero maneja la magia haciendo invocaciones de demonios. O maneja la hechicería, o maneja los rituales. A ver, ¿crees o no crees? Ujú. Entonces él juega con todos los elementos que están a su alcance para crear ese impacto en la psique de la sociedad. Y tan así es que dejó huella. Entonces, abrió el camino, pero al analizarlo, pues vemos que hay muchos absurdos. Por ejemplo, los mandamientos. Se Oh, supone que cierto. somos libres. Si somos libres, ¿por qué manejar el término mandamientos? ¿Los mandamientos para quién son? Para los que obedecen. Ujú. Entonces, tal vez él lo puso como una forma de burla a los mandamientos cristianos. Lo puedo entender desde ese punto. No quiero justificar ni estar explicando lo que hizo la ley, porque no me corresponde. Tal vez fue con esa intención.
Pero la palabra mandamientos para alguien que se jacta de ser libre, pues no quedan. Ahora, entre esos mandamientos hay cosas que entran prácticamente en el sentido común. Ejemplo, no hagas avances sexuales si no se te ha dado una señal. Mm. Esto es sentido común, no tiene que ser un mandamiento. No des tu opinión, a menos de que sea pedida, sentido común. O sea, no te metas donde no te importa, es sentido común. Hay otro mandamiento, por ejemplo, mandamiento de su ideología, que dice, si alguien te ataca, dile que se detenga. O si te molestan. Si alguien te molesta, dile que se detenga. Y si no se detiene, destruyelo cruelmente. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a las personas? Destruir a otros. A ver, espérame. Existe un código penal que seguramente nos va a pasar facturas si golpeamos a alguien. A otra de las cosas que él promueve mucho es el tema del odio y la supremacía. El odio hacia los cristianos, por ejemplo. Entonces, Ujú. creo que uno de los pensamientos más oscuros que tenemos como seres humanos y que no hemos entendido, y por eso, por no entenderlo, estamos tan involucionados, ese es uno de los más fuertes, es que tenemos ese sentimiento de odio, ese sentimiento de venganza, tenemos un mal manejo de nuestras emociones. La B promueve el odio, algo que no promuevo. Entonces, ese tipo de situaciones y otras son parte de lo que a mí me hace decir, bueno, agradezco que él se atrevió a hacer algo en su momento y nos sirvió de inspiración para empezar. Pero a estas alturas de mi vida me deslindo del Avellano, me deslindo de esa ideología. Ujú. ¿Por qué? Porque te he creado mi propia ideología llamada Voz de Lucifer, mi propio movimiento con mi propia literatura, de la cual he escrito 15 libros, y tengo mi propia filosofía. Tal vez no en el escenario ya ah, de la crítica que puedo tener acerca de mi trabajo, pues para esto digo, es que lo que yo promuevo no es mejor que lo que hizo la Belle, no es Ujú. mejor que lo que están haciendo otros, solamente diferente. Y si alguien quiere considerar algo como mejor, pues será el criterio de cada persona. Yo no puedo decir que yo soy el mejor en este expositor, o que soy la mejor organización, o que soy la organización que viene a hacer que el satanismo sea conocido a nivel mundial, y qué bueno que así fuera. Ujú. Pero al final de cuentas yo estoy haciendo mi trabajo y estoy llegando a las personas que tengo que llegar con el movimiento que he fundado llamado Voz de Lucifer. Ahora, recuerdo que me comentaste la ocasión anterior que ahí habla sobre satanismo y luciferismo. ¿Qué diferencia hay en ambas? O sea, para la gente que no está informada. Se maneja la controversia que me parece como absurda y ya por ahí algunas personas en redes sociales ya lo explican. Se encuentra ya con mucha facilidad para no abarcar tiempo en esto, de que satanismo y satanista y satánico es lo mismo. Y aquí hay una controversia, no controversia, sino un absurdo. Los satanistas lavillanos dicen somos satanistas, término satanista, pero su Biblia es satánica, pero no quieren que le digan satánicos. A ver, tienes una Biblia satánica, pero no te pueden decir satánico. Tienes que ser satanista, porque los satánicos son los malos. Oh, ok. Es absurdo. O sea, es un momento absurdo. Digo, ¿cómo que? O sea, por lo menos eleven el nivel de su argumento. Si se van a decir, no soy esto, no son satánicos, son satanistas, pero tienen una Biblia satánica. Ahora, otro de las frases típicas de esto es, dicen, la típica, los satanistas no somos malos. A ver, los satanistas somos satanistas. Lo bueno y lo malo ya depende de cada individuo. Ujú. Y mucha gente promueve el satanismo y dice, es que los satanistas somos esto, los satanistas somos esto. No, yo como satanista soy esto. Fulano de tal como satanista tiene su propia idea, su estilo de vida. Y tal vez fulano de tal tiene actitudes o actividades bastante grotescas, contrario a lo que promuevo en Voz de Lucifer, porque el movimiento que dirijo Ujú. no hay adicciones, no hay alcohol, Ok. todo lo que tiene que ver con interacción sexual es aparte del templo, no es como que la típica reunión satanista que termina en una orgía, no tiene nada que ver con eso, no porque sea incorrecto, fíjate que el tema de la energía sexual es muy favorable, pero se prestan malos entendidos, entonces Ok. no pongo mi movimiento al nivel de que se ponen los demás, Ahora, ni una alcohol, cosa que la gente siempre se imagina son que rituales, animales destazados. ¿Cómo sería un ritual satanismo en tu templo de voz de Lucifer? termino de explicarte Claro, el claro. satanismo luciferismo y todo eso. Entonces, hay esa controversia entre los satanistas y satánicos. Desde lo que yo manejo y lo que he promovido sobre Satán y Lucifer, Satán lo veo como su etimología lo dice, adversario, opositor, rebelde. A Lucifer lo veo como el portador de luz. Entonces, un adversario buscando la historia, vamos a encontrar que Satán en sí no era ni siquiera un dios.
Satán era un calificativo. 200, 300 años de Jesucristo antes, cualquier persona podía ser Satán. Era como decir, eres un opositor. Si en ese momento la palabra Satán no hubiera caído en desuso y fuese una palabra en nuestro idioma, en español, y si no hubiese caído en desuso, a cualquier opositor de cualquier partido político se le llamaría Ah, Satán. la Xóchitl, la Y no oposición. sí, sí, no se le Sí, llamaría ¿verdad? opositor, se le llamaría Satán. Exacto, porque era la palabra que se utilizaba en el contexto social. Ahora, bueno, por ahí vienen el pensamiento colectivo, la iglesia influye mucho para darle una figura como, a darle esa calidad de Dios o demonio. Entonces, Satán, rebelde, adversario, opositor. ¿Qué significa esto? Pues tenemos un personaje aquí que viene entendiendo, si me voy a hacer rebelde, ¿a qué? ¿Opositor a qué? ¿Adversario a qué? Para que haya estas tres características, que al final de cuentas son pleonasmos, tiene que haber algo en específico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enemigo? Entonces, la mayoría de la gente busca el enemigo, busca a Dios, busca a los cristianos. Pero el enemigo, el verdadero enemigo del ser humano, es aquí. Ujú. Entonces, toda esta rebeldía, toda esta oposición, todo este cuestionamiento, lo enfoco hacia mi proceso terrenal. Y es lo que le comparto a la gente que estudia conmigo. Vamos al proceso terrenal. Como satanistas, solucionamos esto, entendemos esto, entendemos esto, entendemos esto, entendemos nuestros genitales, entendemos nuestra realidad terrenal, entendemos todo nuestro proceso aquí. Y aprendemos a respetarnos a nosotros mismos y aprendemos a respetar a los demás. Algo tan simple. Como seres humanos sería nuestra sociedad o la humanidad sería distinta si aprendiésemos que nuestra libertad, que somos libres en conciencia, pero nuestra libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. No es tan difícil. Entonces, esto como satanista, y obviamente de ahí se desglosa y hay muchos temas que tratar, pero en general sería eso. Ahora, esto en el plano terrenal, Satán en el plano terrenal, Lucifer en el plano espiritual. Y en el plano espiritual entramos con apertura de conciencia, entramos con despertar espiritual, iluminación. Yo no puedo llegar a un proceso espiritual si no he arreglado la parte terrenal. Entonces, para vos de Lucifer, lo- la imagen, ya sea deífica o filosófica, de Satán, va de la mano con Lucifer. No son, pueden ser figuras distintas, pero complementarias. Ok. Se necesitan una a la otra para el crecimiento, la evolución. Porque a mí me interesa mucho el crecimiento personal, crecimiento terrenal y crecimiento espiritual. Entonces, Satán en lo terrenal, Lucifer en lo espiritual. Complementarios, independientes, pero a la vez complementarios. Si uno no puede existir sin el otro, si me quiero ir a la parte espiritual, pues sería difícil, sería complejo porque no he arreglado mis emociones, que al final de cuentas, Ujú. mucha gente no entiende el valor de las emociones y de ahí vienen las enfermedades, viene la escasez, vienen los bloqueos que tenemos con las demás personas, la inestabilidad, pero vienen un buen de cosas que no son buenas para nuestra vida. Lo terrenal, arreglo lo terrenal y entro al terreno espiritual. Ahora, en la parte de culto, dentro de lo que se maneja en el folclore popular, pues está el culto de los sacrificios. Ujú. Quisiera decir que no existen, pero lamentablemente sí. Sí, sí, Sí existen estaba, cultos a la, los la vez sacrificios. pasada estaba escuchando una entrevista a Bukele que le estaban haciendo y él dice que Ajá, en El Salvador hay una agrupación, ¿no? De los maras, que es la más ajá, fuerte de ahí, que dicen que hace rituales con humanos, ¿no? O sea, es donde, pues imagino que exacto, esas cosas es lo que más se escucha, ¿no? Cuando alguien dice satanismo y por eso lo asocias muy rápido. O claro, también es lo de la magia de Aleister Crowley, ¿no? También cuánto no manchó ahí la exacto, ideología que querían. exacto. Entonces, el tema de los sacrificios está muy, basurea mucho este camino, porque mucha gente inmediatamente, lo mismo sea una gallina, sea un ser humano, inmediatamente todo va, no es porque valgan lo mismo, sino que eh, pueden hacer sacrificios tanto de una gallina como de un macho cabrío o incluso un ser humano. Lamentablemente estas cosas pasan. Ahora, mucha gente dirá, bueno, ¿sirve o no sirve? No es necesario hacerlos. Lamentablemente, una persona que sepa manejar energía va a poder canalizar la energía de quien está desviviendo, la puede canalizar obviamente no a Lucifer, no a Satán, sino a un ente del bajo astral. Porque ¿cómo puede ser posible que el portador de luz, que la luz la traducimos como sabiduría, conocimiento, despertar de conciencia, evolución espiritual, cómo puede ser que este ser reciba la energía de dolor, de impotencia, de muerte prácticamente, que es lo que le entrega? Es agua y aceite no encajan, o sea, no hay sentido común. En ese camino de la hechicería, es cierto que hay cosas que pasan que sobrepasan nuestro entendimiento,
Suceden cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, pero hay otras que se explican desde el sentido común. Si Lucifer fuese un ente del bajo astral, se puede decir, entonces no tendría, si Lucifer fuese el bajo astral, no tendría nada que ver con la sabiduría, ni con el conocimiento, ni con la evolución, ni el despertar espiritual, nada. Entonces, pero sí lo es. Entonces, para qué quiere la sangre? ¿Para qué quiere energía de baja vibración? ¿Para qué quiere energía de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de impotencia? ¿Para qué la quiere? Ujú. No le sirve, porque no la necesita. ¿Quién necesita esa energía? Bajos astrales. Y se los hay. Ahora, un bajo astral, digamos, el más famoso, y mucha gente que lo conoce no lo va a aceptar, que pedía sangre, que pedía sacrificios, que pedía sacrificios por miles de animales, era el personaje bíblico llamado Jehová, el Oh, bajo es astral, cierto. el ente, el bajo astral más grande, porque a él le fascinaba, ahora sí, como decíamos por acá en el modo chilango, le mamaba Como a Rambo la guerra. que le, sí, sí, todo lo que tuviera que ver con sangre para él, pero tenía sus gustos especiales, era que la sangre tenía que estar, pues sacarle la sangre al animal y después la carnita que más le gustaba, la carne asada al buen Dios, o sea, tenía buen gusto, le gustaba la carne asada, pero la sangre no hay que separarla y los nativos de ahí no se podían tomar la sangre era para él. Él recibía toda esa energía, porque en la sangre, en las emociones se concentran en la sangre adquiere un sabor especial según nuestra, nuestro estado emocional. Entre más tormento, entre más tortura, la sangre adquiere un sabor especial. Obviamente bueno, no es bueno andar en esos temas porque igual por ahí no falta quien. Pero bueno, si lo van a hacer, si alguien hace esto y no tiene conocimiento, no va a quedar, no. Y cuando digo no tiene conocimiento, es una preparación para poder manejar energía. Si alguien lo hace simplemente y empieza a hacer ahí su invocación ahí, que se aprendió en internet, no le agradara a ningún ente. Si yo no soy partidario de ese tipo de prácticas, no soy partidario de ese tipo de prácticas porque las considero innecesarias, pero lamentablemente sí llegan a funcionar. Las considero innecesarias. Ahora, ¿cuál sería la parte, lo que, ah, el contrapeso de esto? Sí. Bueno, si no voy a entregar líquido hemático de ningún animalito, ay, por cierto, digo, el rico, pues entrégale el tuyo, ya que eres tan adorador, porque el animalito no adora a Lucifer, Ah, no. el animalito, diablo, tú lo adoras, entrégale la tuya. Y donde no, como que no les gusta mucho, pero bueno. Cuál sería la opción y mejor opción en lugar de líquido hemático? Bueno, pues la mejor opción es fluidos sexuales, en este caso Oye, semen o el orgasmo en sí. Esto sería lo mejor para entregar como ofrenda en cuestión, ya sea pues se utiliza para todo, tanto para mover energía como un tipo de hechicería, para magia o como entregarlo para ofrenda también, oye, energía oye, sexual. ¿nunca te ha tocado en algún ritual que hayas hecho, no sé, o sea, que has visto que consideremos paranormal, ¿no? Como que alguna cosa o sea, que te haya impactado, ¿no? Digamos. Cuando se hacen, cuando vamos a empezar en este camino, ah, y estamos haciendo las cosas bien, siempre van a aparecer bloqueos, siempre. De las primeras velas que prendí, encendí no era exactamente como esta, pero tenía una llamarada así. Ahí va aprendiendo. Ok. Pero llegó un momento en que la llamarada estaba acá. Una vela normal. Era una vela de vaso pequeño, la llamarada estaba por acá. Pero no solo eso, has visto las locomotoras en las películas de vaqueros, ¿no? Cómo lanzaban el humo así Sí, como sí, sí. una explosión de humo, como si fuese una olla de presión, no sé, que aventaban. Bueno, las locomotoras que salían en las películas del viejo este, así aventaban el humo. Entonces era una cosa impresionante, la llamarada del humo y como si lo estuvieran fumando así, impresionante. Yo decía, ¿qué onda con esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Y me quedé ahí, ok, bueno, eso fue como la primera cosa. Y de ahí pues vinieron ruidos, detallitos, digamos, normales. Pero resulta que siempre va a haber obstáculos cuando estás haciendo las cosas bien. Entonces, al estar trabajando, un día me voy a acostar y apenas me acabo de acostar y siento que estoy paralizado. No me Ok. puedo mover, me despierto a los ojos y me doy cuenta que no me puedo mover. Volteo hacia la derecha y estoy parado. Me estoy Ah, viendo. cabrón.
es la llamada parálisis de sueño. Ujú. Hasta ahí, digamos, normal, porque a mucha gente le pasa. Sí. Pero lo que sigue de ahí es que ya de pronto vuelvo a verme a mí, abro mis ojos, me estoy viendo, según yo los abrí, no sé si los abrí o no, porque tal vez era la parte del sueño. Yo me estoy viendo y vuelvo a voltear a la derecha y ya no estoy parado. Estoy en el piso y ahí hay tres figuritas, chaparritos, cabezones, que me están golpeando, los llamados grises. Después supe que se llaman grises. Ay, cabrón. Me están golpeando, me empiezan a golpear y los golpes que me están dando allá, yo los siento acá. Y siento los golpes, no me puedo mover y siento que me están estrangulando, siento que me están pegando, siento que agarran mi cabeza y la golpean contra el piso. Lo estoy sintiendo, entonces en ese momento de estar moviendo la cabeza, estoy moviendo la cabeza y de pronto volteo a los lados y ya la cama estaba flotando. La cama estaba flotando y se estaba moviendo. Y me sigo viendo en el piso, alcanzo a ver que ya no me veo a mí, pero veo a estos personajes que me están pateando, están golpeando a alguien y pues era yo. Y sigo en ese momento, entonces es como que es el miedo, la incredulidad, es de estoy soñando, esto no es real, estoy soñando, o sea, tranquilo, estoy soñando, la incredulidad, pero es tan real, es que estás en ese momento, ya sabes, esos sueños, ¿cómo llaman? Lúcidos, vívidos, algo así, estoy ahí y empezaron a hostigar, pues a la primera noche. La segunda noche que hicieron eso, que fue prácticamente al segundo o tercer día, me acuesto, ahora sí revisé a qué hora me estaba durmiendo, 12 5 de la noche aproximadamente. Me acuesto, vuelven otra vez, pero ahora ya se suben a la cama, me empiezan a asfixiar, empieza uno a querer abusar de mí, buscando la penetración, y otros empiezan a hacerme chillidos aquí, escucho chillidos, lamentos, pero muy, muy fuertes. ¿Has escuchado esa música que le llaman, creo que se llama grindcore, que son como chillidos de marrano? Es Ah, sí, no, algo no lo he tipo de escuchado. metal, ¿no? Es una música muy fuerte, sí, tipo de metal de lo más bajo que hay. Ujú. Bajo en cuestión de impacto. Bueno, pues haciendo unos chillidos como de marrano, pero muy feos, otros lamentos, pero de lamentos como de niños, y empezaron a bombardearme con eso. Y así estuvieron siempre, así estuvieron siempre. Entonces, una persona me dijo, bueno, ¿por qué no los...? Le digo, es que ya me están siguiendo desde hace mucho, y pues ya llevo varios días que me están siguiendo, eran como 6 o 7, me están molestando. Me dice, ¿por qué no los amas? ¿Por qué no los corres con amor? Ok. Ya traía yo la idea del amor, pero esta persona vino a reforzar esa idea. Le dije, ¿cómo? Diles que los amas. Ah, chinga. Y con eso se van a ir. Dijo, sí, porque ellos son entes de baja vibración. Ellos no pueden estar en un lugar de amor. Entonces ya empecé otra vez la lógica. Es cierto, pues si son bajos astrales, no van a conectar con la energía del amor. Entonces, pero no es decirle que los amas, es transmitirles esa sensación. ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, empiezo a hacer meditaciones enfocadas netamente en sentir el amor. Para cuando ellos vinieran, cuando yo les dijera los amo, que no fueran solamente palabras, sino que las palabras fueran cargadas de energía de amor. Entonces empiezo a hacer mucha meditación. Cuando vienen, cuando ya sentí que estaba bien concentrado en la meditación, me duermo, ya sabía que estaban ahí porque ya era como sentir la presencia. Ya entraba a mi habitación y era como que ya sabía que estaban ahí. Entonces, cuando se manifiestan, lo que les dije es, gracias por estar aquí, los amo. Otra vez paralizado, pero yo veo mi cuerpo que está frente a ellos, los abrazo. Y entonces empiezan otra vez a molestarme y yo los amo. Gracias por estar aquí, los amo. Reciban amor de mi parte. Y se van, de pronto se van. Regresaron dos, esa fue la primera, otras 2 veces más, 3 en total. Volvieron y fue la misma. Y se fueron. Entonces, cuando hago mis rituales, para evitar esas situaciones paranormales que más allá de lo sensacionalista que puede ser el Ujú. evento, puede ser peligroso. Yo te explico por qué. Entonces, para evitar este tipo de eventos paranormales, lo que hago es que siempre, en cualquier lugar donde voy a estar, lo lleno de energía de alta vibración para que no pase eso, para que no pasen cosas relacionadas de este tipo y que la conexión se haga literalmente con la figura que queremos según la proyección ante nuestra psique, según la proyección, según nuestra experiencia del momento. Y ya no nos sorprende un ente que venga a molestarnos, que venga a causarle un mal a las personas que están ahí en las reuniones, porque todo lo manejo con energía de alta vibración. Ahora, si se llega a presentar un ente del bajo astral y se le llega a pegar a uno de los asistentes, ahora sí, literalmente le va a cagar la vida.
lo va a enfermar, le va a generar muchos problemas psicológicos, le va a generar problemas con los demás, le va a generar cierre de caminos, se le va a pegar, le va a generar, pues prácticamente le va a cambiar la vida. Ujú. Y en el proceso de cambiar la vida, no es que quien trae un ente pegado no es que tenga que escucharlo, tenga que verlo. No ellos no ocupan que los vean ni que los escuches, ni que los escuches. Ocupan estar ahí porque a través de ellos persuadirnos energéticamente, se encargan de que estemos emanando energía de baja vibración, que nos mantengamos con odio, que nos mantengamos con tristeza, que nos mantengamos con miedo, lo que sea. Eso les sirve a ellos. Tengamos esa sensación de impotencia, de frustración, que lloremos, que estemos maldiciendo, que estemos en una emoción muy intensa, emanamos energía de baja vibración y esa energía lo reciben como alimento para ellos. Entonces, entre más discretos estén, para ellos es mejor. A veces sí se manifiestan, pero se manifiestan ya cuando la persona está recibiendo toda la energía y ya prácticamente está a merced de ellos. Entonces, algunas personas que llegan a recibir un ente de baja vibración y que se les pega un ente, que algunos los llaman muertos, los llaman larvas, llámale como quieras, Ujú. porque hay muchísimos, son distintas razas, pero son bajos astrales, de los que hacen mal. Ahorita te explico de otro tipo de bajos astrales, de los que hacen mal. Entonces, pueden llegar, incluso hay personas que llegan a escucharlos y vas al médico y el médico te detecta esquizofrenia. Ujú. Es que voy. Y el médico, pues el médico tiene su respuesta. Ah, pues tomes ese medicamento. Y está bien que se lo dé para que controlen a la gente. Ahora, ¿cómo manejar un evento de estos? Si ya los estás viendo, una de las cosas que hacen estos entes es empezar a amenazar a la gente. Te voy a desvivir a tus hijos, por ejemplo. Ujú. Si no los desvives tú, los voy a desvivir yo. Y yo les voy a hacer esto y esto y esto, mejor hazlo tú, hazlo rápido. Por eso hay gente que de pronto dice, oye, tal persona creía en la Santa Muerte, creía en el diablo y desvivió a sus hijos. Me recuerda el Que no son caso muchos, de ¿no? Mijangos, ¿no? También, Ah, la hiena de sí. Querétaro, ¿no? Que O mató a sea, sus no son hijos. muchos los casos, exacto, sí, sí, allá es en Querétaro. Ujú. Ok, no son muchos casos, pero los casos que han sucedido, pues han impactado. A ese punto llegan los entes, cuando ya hay un tema de diálogo. Porque he conocido gente que le han dicho eso, que no han desvivido a sus hijos, pero me dice, Ángel, ¿qué hago? Déjalos que hagan lo que quieran. Ellos van a amenazar siempre que van a desvivir a tus hijos, que le van a hacer algo a tus hijas, que te empiezan a describir a los que reciben esta información, les describen unas formas horrorosas en que quieren desvivir a sus hijos. Entonces, si a ti como padre te dicen, oye, ve y ponle una almohada a tu hija en la cabeza y desvívela, porque si no lo haces tú, yo le voy a hacer esto, esto y esto y esto, y dices tú, caray, pues Ujú. mejor si le pongo la almohada, porque ellos le van a hacer cosas peores, Sí, mínimo, o para que no mejor si se sufra lo hago. tanto. ¿Ah? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que pueden llegar a decirle. Yo lo que les digo es, mira, otra vez la lógica. Si ellos pudieran hacerle eso a tus hijos, ya se lo hubieran hecho. Lo que quieren es que tú lo hagas, para que vivas con la culpa y sigas emanando energía de baja vibración, o incluso para que te desvivas. Ahora, en el bajo astral hay entes que son muy saludables y son muy importantes para nuestro medio ambiente. Si nosotros defecamos, digamos que todos en algún momento hemos hecho ahí en el campo, ¿no? Ujú. Defecamos. Está ahí la materia que hemos liberado y llegan ahí microorganismos y se encargan, pues de esas partículas del mal olor, pues son partículas que se quedan en el ambiente, los microorganismos llegan y se las ingieren, se las comen, desaparecen todo ahí. Nosotros emanamos energía de baja vibración. La energía de baja vibración que emanamos es como excremento. Entonces, todos hemos llegado a un lugar donde decimos, no sé qué pasa aquí, pero siento que está muy pesada la energía, no me gusta. No me gusta la energía de aquí, se siente muy feo. O conocemos a una persona que, que decimos, no sé qué tiene esta persona, pero no la soporto. Tiene una energía muy pesada. Bueno, porque esa energía, tal vez en ese lugar no hay un ente del bajo astral que se está alimentando de la energía de tal. Hay bajos astrales que hacen el trabajo de purificar el entorno. Seguramente, sí, tuviese que haber visto, o bueno, no visto, pero, o sí visto, pero supiste de esto. Cuando sucedió el evento con el señor Tormenta, allá por el 2011, Ok. que hubo ahí, que nos desvivieron el enfrentamiento con el ejército en Matamoros, yo no sabía qué estaba pasando. Ese día, como a las 8 de la mañana, o a las 9, salgo al patio de casa, sentí una energía pesadísima. Yo todavía no me metí a este camino.
Yo sentí la energía muy pesada, dije, no sé qué está pasando, se siente horrible aquí. Pesado el ambiente, pesado la energía muy densa, muy pesada, asfixiante. Pues claro, los bajos astrales estaban dando su festín. Bajos astrales de los que no son buenos, que Ujú, estaban festejando el desvivimiento de mucha gente. Y sí, las noticias por ahí dijeron fueron poquitos, pero obviamente fue una masacre, ujú. todos contra todos. Así se siente de pesado, o sea, y si no llegan los bajos astrales, porque hasta en ello hay bajos astrales que generan ese tipo de tensión, generan ese tipo de impacto en los seres humanos para que sigamos emanando energía de baja vibración. Ellos se siguen alimentando. Pero hay otros bajos astrales que digamos que son los buenos, que son los que vienen a limpiar, a quitar toda la contaminación. Y cuando esos bajos astrales buenos se alimentan, quitan toda la contaminación energética que hay, los bajos astrales malos ya no tienen alimento. Entonces, hasta en ellos hay Su conflicto. equilibrio. Sí. Entonces, pues casi no hay, cuando hacemos nuestros rituales, no hay eventos de tipo paranormal, son muy pocos. ¿Por qué? Porque yo me encargo de purificar el lugar. ¿Para qué? Para proteger a las personas que asisten a nuestros eventos. Yo lo cuido mucho. Y también con el tema, por ejemplo, ahí hay otro muy común que es el tema de la Ouija. También cuido Oh, mucho de sí. que no se metan en eso. Ahí también. Lo mejor que puede pasar cuando la gente juega con la Ouija, que no es un juego, pero digamos que juega. Cuando la gente juega con la Ouija, lo mejor que les puede pasar es que no se mueva o que ellos estén de alucines y estén moviendo el mando. Porque el día que el mando se mueva solo, les aseguro que no les van a quedar ganas de volver a jugar con la Ouija. El día que se mueva, porque el día que se mueve solo, es como que te llevas algo, alguien de ahí se va a llevar algo pegado. Y Oh, eso sí es muy fuerte. oye, y recuerdo ver una pregunta que te hicieron y me gustaría también preguntártelo. Que Lucifer, claramente, pues no es alguien terrenal, ¿no? Sería alguien, ¿tú lo ves como alguien divino o alguien extraterrestre o cómo lo ves? El término divinidad se lo hemos dado a los seres humanos. Ujú. Los seres humanos hemos creado nuestros dioses y esto, más allá de las creencias de distintos dioses, nadie puede, y obviamente habrá personas que tendrán una visión a través de su emoción, a través de su creencia. Pero nadie puede argumentar el hecho de que los dioses se hicieron así solos, más que por creencia. Nadie puede argumentar de manera tan contundente de que es así. Entonces, desde mi visión, pues los dioses son hechos por los seres humanos. Ahora, Sí, a este dios llamado Lucifer, partiendo del mito sumerio como Enki, muchos lo ok, hemos tomado como dios, entendiendo que viene siendo un extraterrestre que vino a este plano, un científico que en un laboratorio creó a la raza humana. Que creó a la raza humana, se hicieron distintos prototipos hasta, digamos, mejorar la especie, que bueno. Y en ese proceso, pues había unas intenciones de superiores a él, porque hay un tema con Lucifer, hay mucha gente que cree que Lucifer es todopoderoso, Lucifer no es todopoderoso. Incluso si lo metemos en el mito romano, donde lo pongamos, Lucifer nunca fue todopoderoso, sí, siempre ¿no? fue alguien que estaba en sí en el primer nivel, el nivel de arriba, pero no era el máximo. Entonces, este, Lucifer, lo que hace en el mito que sea, pero vamos a tomar el mito sumerio, se revela ante el sistema dominante. Estaba Lucifer, estaba su hermano, que era comandante de guerra, en este caso en Lil, Anu, que es su padre, y Anu era el séptimo de los Usunga. No sé qué sean los Usunga, no puedo pensar que era un consejo de 7 más, o tal vez era el que era de la séptima generación de los Usunga, no sé, pero Ujú. era otro personaje todavía de un nivel más elevado. Y arriba de Anu habían otros de jerarquía más elevada. Entonces, Lucifer ni siquiera era el máximo. Y aún así, lo que entendemos ahí en el mito es que Lucifer se reveló al sistema. Y esta es una de las preguntas que mucha gente me hace. Me dice, oye, si tú no le pides nada a Lucifer, ¿por qué lo tienes como Dios? Ujú. Lo tengo como Dios no porque lo necesite, sino como punto de referencia de que me identifico mucho con la valía, con el valor que tuvo de enfrentarse al Sí. sistema por amor a su creación. Entonces, Lucifer como humanista, Lucifer como libre pensador, Lucifer como figura deífica, entendiendo las características o la esencia de él como portador de luz. Entonces, para mí es un Dios al cual no lo adoro, no doblo rodilla, no le pido, simplemente lo veo como la inspiración hacia mi crecimiento espiritual. Sí, como Por que eso un, lo un veo como modelo, Dios. un modelo a seguir, solamente. Bueno, entonces, un extraterrestre
generado a través del pensamiento colectivo, me incluyo entre ellos, que lo vemos como Dios, lo vemos como nuestro Padre, pero extraterrestre, en fin. Ok, pero entonces, si es que si lo ves como un extraterrestre, pues pudiera caber la posibilidad que después viniera alguien más de su raza, o sea, ¿tú lo has llegado a pensar eso? Como que pudiera después venir, no, digamos no él, digamos, quizás no es inmortal, pero que quizás alguien más de su raza pudiera llegar en un futuro. Aquí ya pudiéramos entrar en un tema más de, ya tipo conspiranoia, ya sabes, y Sí. se tendría que hablar de una federación galáctica, se tendría que hablar de que ya los seres humanos, de que nadie va a intervenir, de que hay ciertos, ¿cómo se le llama? Ah, organismos o organismos, ¿cómo se llama? Ciertos poderes que no permiten, por ejemplo, que los seres humanos utilicen las bombas atómicas, ya sabes, porque nos acabarían y no van a permitir que el mundo se destruya, no en este momento. Ya entraríamos en un tema más, más conspiranoico. Y se supone, los dicen los entendidos en el tema de que la Federación Galáctica y de que estamos siendo observados, pues dicen que ya nadie va a intervenir. Ahora, si ya nos vamos a otro tema más conspiranoico todavía, estaríamos hablando de que en este momento ya estamos en la era de Acuario, ya pasó la era de Piscis, ahí estuvo Lucifer, de que se supone que en la era de Acuario pues ya no aparece ningún avatar, no aparece ningún dios, al contrario, ya con la tecnología, pues cada quien se va a defender por sí mismo, ya la información la Sí. tenemos prácticamente a nuestro alcance. Hay gente que dice, no, es que para alcanzar un nivel espiritual necesitas muchos años. ¿Por qué muchos años? Veamos el contexto. Ujú. En un nivel espiritual anterior, el conocimiento era muy difícil de que lo adquirieran, era de boca en boca y estaban de un país, de un lugar a otro, o sea, era muy distante la información. Ahora la tenemos a un clic. ¿Qué necesitamos? Aplicarlo nada más. Ujú. Ya no ocupamos tantos años como antes, no ocupamos tantos años para conocer, para hacer ese trabajo interior, porque ya toda la información la tenemos, ya tenemos la vía corta. Entonces, a estas alturas, no creo, con toda la información que tenemos, no creo que vaya a llegar un personaje, ya sea como Jesús, como Mitra, como Lucifer, no creo que vaya a llegar uno como tal. Creo que ya a partir de esta era, cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Y esto no en un sentido egoísta, sino que cada quien tiene que aprender la lección, cada quien tiene que aprender su proceso. Tenemos toda la información a la mano, tenemos todo disponible para que cada ser humano se convierta en su propio Dios desde su conciencia. Entonces no creo que vaya a llegar Sí. otro enviado en ese tiempo. ¿Qué crees que se ocupe para que dejemos de repetir lo de siempre? O sea, el humano siempre es característico por sus guerras, por sus conflictos, o sea, siempre hemos tenido las mismas broncas todo el tiempo, ¿no? Desde las primeras las escrituras que puedas encontrar, hasta ahorita son las mismas broncas que hemos tenido siempre, ¿no? ¿Qué crees que ocupe En la cualquier raza? época de la historia, Exacto, exacto. ¿Qué crees que se ocupe cualquier, o para ya brincar esa parte? hay y eso lo he compartido muchas veces, que a veces se vuelve tan repetitivo y quien me escucha dice, otra vez lo mismo, pues otra vez lo mismo. Tres vicios que tiene la humanidad. Salud, Oh, se puso mute. el dinero. Ah, porque te quedaste en salud. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok, hay tres vicios que tiene la humanidad. Salud, amor, dinero en los tiempos presentes, pero poder desde siempre. Vamos a manejarlo como poder, Ok. dinero actualmente. Son tres problemas que tiene la humanidad. Con esto ha lidiado desde siempre. Y uno de estos, de ese tipo de problemas, salud porque no conocemos nuestro cuerpo y siempre estamos repitiendo el mismo patrón de enfermarnos. En dinero, poder, siempre estamos con la sensación de poder. Fíjate cómo se maneja el tema o cómo lo he entendido el tema del machismo, por ejemplo, en México. Los hombres, nuestros, ah, digamos, nuestros antepasados aquí en México. Hablemos no tan lejos, la revolución. Nadie tenía poder, nadie tenía poder. El gobierno aplastando al pueblo. ¿Dónde era el único lugar donde el ser humano masculino podía liberar esa sensación de poder? De decir, tengo autoridad sobre alguien, ¿En su casa? sobre la Sí. en la casa. Por eso hacían y hacían. Y el gobierno decía así. Incluso todavía en 1990, si había una pelea entre si el esposo golpeaba a la esposa, si el esposo golpeaba a su esposa o a su concubina, la policía no se metía porque eran problemas conyugales. No, sí, Eran sí, problemas de si pareja. No sé miras, si llegaste a ver.
Sí, o sea, de hecho, si miras películas de esa época, o sea, o más atrás, como de 80, 70, había escenas donde el niño de lo que no, ya están golpeando a mamá otra vez porque no sé qué hizo. O sea, como que era tan común que lo incluyeran en las películas y tú lo miras ahorita hoy en día y, oye, ¿cómo era tan normal, no? Así es. Entonces, ¿cómo se pudiera acabar todo eso? ¿Cómo pudiéramos repetir, cómo pudiéramos dejar de repetir patrones? Entendiendo lo que significa amor. En el escenario del amor se han cometido cualquier cantidad de estupideces, hasta guerras, porque si no, pues, ve ahí el tema con el caballo de Troya y este desmadre que hicieron ahí estos personajes allá. Ok, por el amor. Y no es el único, hay muchos que por amor se han creado guerras, Sí. porque no han sabido manejar sus emociones, no han entendido manejar lo que es una conexión de amor partiendo del amor propio, del amor interno. La falta de conocimiento de amor de uno mismo o de la esencia del amor ha generado que tengamos distintas manifestaciones que son odio, resentimiento, querer imponernos sobre los demás, no respetar a los demás porque no entendemos la esencia del amor. Otro tema, la salud, que también ha sido un negociazo tremendo y como humanidad estamos muy devaluados en ese aspecto o muy involucionados porque no hemos entendido cuidar nuestro cuerpo. Incluso han aparecido personajes que nos han dejado una gran enseñanza y pudiéramos hablar de Paracelso, pudiéramos hablar de Hipócrates, en fin, que nos dieron una enseñanza y por ahí alguno de ellos dijo, el terreno no es todo. No cuidamos esto y seguimos repitiendo patrones en cuestión de salud. Tantos años que tenemos en este plano, ya deberíamos de aprender a cuidar nuestro cuerpo, algo tan básico como manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no lo sabemos hacer, no sabemos cuidar nuestro cuerpo, no sabemos manejar las cuestiones materiales, no sabemos manejar la sensación de poder. Entonces, mientras no aprendamos esto, vamos a seguir repitiendo patrones. Entonces, yo lo que le enseño a la gente que estudia conmigo es, vamos a trabajar en esto, vamos a empezar a romper con los patrones, patrones que están enfocados en nuestra inestabilidad a nivel emocional. La parte emocional, la parte psicológica son problemas sociales bastante fuertes y desde mi entendimiento, sí, la corrupción y todo, sí, pero si hubiese una conciencia bien trabajada desde la esencia del amor, desde la esencia del respeto, desde la esencia de lo que somos los seres humanos a nivel de humanidad, valga la redundancia, no existiría corrupción, no existiría el querer tener poder sobre los demás, no existirían tantas cosas que vemos ahora, no habría gente queriendo desvivir a otras, no habría personas queriendo lastimar a otros porque se sienten engañados porque los lastimaron, no habría ese tipo de personas. Entonces, para mí la clave es amor, el otro tema salud, que para mí es muy importante recalcarlo, la salud, y el manejo de las cosas materiales en este momento sería el dinero o el manejo de la sensación de poder. Si no aprendemos a manejar esto, seguramente seguiremos repitiendo patrones. No vamos tan lejos. Nosotros, en nuestra vida personal, individual, ¿cuántas veces repetimos el mismo patrón? Ahí tenemos a la mujer que repite el mismo patrón con, con tóxicos, maltratadores. Sí. Nosotros repetimos el mismo patrón con mujeres que nos engañan, o tal vez nosotros somos los que hacemos el mal. Decimos, oye, yo ya no quiero ser así, ya quiero tratar bien a mi pareja y resulta que terminamos haciendo lo mismo que hicimos con la anterior. Y no aprendemos de las experiencias. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos, tan distraídos y no hacemos ese trabajo interno, para mi visión. Por eso, la parte del satanismo es trabajar mucho en lo interno, trabajar en el aquí y ahora, en reconocer quién soy, en entender que mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás, en entender el respeto a mí mismo, el respeto a los demás, el cuidar esto que tengo. Si yo no entiendo mi cuerpo, si yo no entiendo cómo funciona mi cerebro, difícilmente voy a entender cómo funciona la vida. Y si no entiendo cómo funciona la vida, seguramente no me va a ir bien. Sí, excelente respuesta. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Ángel. Si quieres compartir tus redes o algo para que la gente donde te pueda localizar. Claro, estoy en Voz de Lucifer en todas partes, tanto en TikTok, estoy como Voz de Lucifer 33 y Voz de Lucifer Podcast. En YouTube, Voz de Lucifer y Voz de Lucifer 33 en TikTok. En YouTube estoy como Voz de Lucifer y Voz de Lucifer Podcast. En Instagram también como Voz de Lucifer. En Facebook, en todas partes como Voz de Lucifer. O Ángel Lux Ferré. Igual, con cualquiera de los dos nombres me encuentran en todas las redes sociales. Y también pues tienes como 15 libros, ¿no? También para que los que quieran Soy buscarlos. escritor, tengo un buen de libros escritos. Si quieren conocer más la filosofía de un servidor, estoy para servirles. Y bueno, pues el movimiento que dirijo se llama Voz de Lucifer. Y bueno, la filosofía satanista luciferina es algo que expongo continuamente en mis redes sociales. ¿Sabes? No, pues un gustazo, Ángel. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por la oportunidad. Pasa excelente noche. Saludos a tu Gracias. audiencia. Éxito. Gracias. Hasta luego.